medio de conocer tu palabra. Lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos, Señor, con agradecimiento, con acciones de gracia, porque si no fuera por tu amor, Señor, nosotros estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón ablandado, Señor, por todas aquellas personas que no son creyentes, por todas aquellas personas que te han rechazado, Señor. Ayúdanos a orar por ellas, Señor. Ayúdanos a orar por esta península, por esta ciudad, por esta región, Señor. Y que no seamos indiferentes, Señor, e indolentes, Señor. Que de verdad entendamos la necesidad que hay, Señor, de que tu palabra fluya por medio de toda esta región, de toda esta ciudad, Señor, y a través de nuestro país, Padre. Te damos toda la gloria y te pedimos, Señor, que solamente lo que está acorde a tu palabra, lo que está acorde a tus santas escrituras, Señor, sea lo que nosotros podamos hablar hoy, que podamos compartir, que solamente tú seas el centro, Señor, de la enseñanza, Señor, que solamente tú seas glorificado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, nosotros oramos para que sea tu Espíritu, ayudándonos a entender, Señor, lo que por nuestros propios medios es imposible, Señor, porque de ti viene la iluminación y la revelación, Señor, y toda la sabiduría y todo el conocimiento proviene de ti, Señor. De verdad te agradecemos, Señor, te honramos y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y a entenderla, Señor, por medio de nuestros corazones, Señor, poniéndolas por obra, Señor, no solamente siendo oidores, Señor, sino también hacedores de ello. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Mis amados hermanos, cuando nosotros compartimos el domingo pasado sobre el mensaje de las 7 iglesias, que fue la primera parte, nosotros hablamos de 3 iglesias en específica y hicimos un desarrollo, unas aplicaciones y una reflexión teológica. Yo solamente quiero hacer un resumen de la enseñanza del domingo pasado para tener un orden, para que veamos una idea, una coherencia. Y una de las cosas que dijimos, por lo menos en el principio, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia a la cual el Señor le habla, es que el Señor se manifiesta como el creador y el lenguaje que se utiliza es el lenguaje del paraíso. ¿Sí recuerdan? Y que así como Adán, el ángel de la iglesia de Éfeso había caído, ¿ok? Había descuidado ¿qué? El primer amor. El Señor lo exhorta a ello. Después hablamos de la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, que padecía persecución, que padecía tribulación. Pero así como el Señor, como Isaac en un momento estuvo a punto de morir y el Señor realmente cumple esa profecía de morir por causa de su pueblo, revive, resucita. Y de esa manera el Señor les recuerda que así como Él estuvo muerto y vivió, que ellos no tenían nada de qué preocuparse, porque ciertamente si ellos morían, la vida eterna era de ellos. Amén. Era por posesión de ellos, por el sacrificio que Cristo hizo. Por lo tanto, la muerte que ellos padecerían se contrasta con la vida que Dios les ha prometido. Es decir, si ustedes deben morir en esta tierra, bueno, ¿qué importa? Esta tierra, la vida en esta tierra es como el vapor, como un soplo que se va, un aliento, ¿ok? Mas la vida eterna permanece, amén. Y luego nosotros hablamos de la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo se presenta el Señor? Como aquel que trae la espada de doble filo. Nosotros hablamos de la analogía que hay entre el Israel que pasaba peregrinando a través del desierto y como Balac, el rey malvado, y Balaán, el profeta, el falso profeta, trató de seducir a los jóvenes del pueblo de Israel, trató de seducir a este pueblo para ser destruido. Balac quería destruirlo y para ello intentó usar a Balaam, un falso profeta, para atraer al pueblo por medio de sus propias debilidades. Qué demoníaco y qué diabólico, ¿cierto? El hacer eso. Eso es como que si alguien viniera y dijera, bueno, yo quiero destruir la iglesia de la gracia, y contrate, Dios no lo quiera, a una persona de acá que le diga, mira, yo te voy a decir dónde están los puntos débiles, yo te voy a decir dónde lo puedes atacar, yo voy a decir dónde hay que poner la tentación. De esa manera de malvado era esta alianza.
Entonces, ¿quién se le aparece a Balaam? El ángel de Jehová. ¿Con qué? Con la espada. Nosotros leemos ahí en el Antiguo Testamento, y de la misma manera se le habla a la iglesia de Pérgamo, sobre todo orientado a la iglesia, a los miembros, no tanto a los ancianos, sino a la iglesia, que ustedes toleran a esos ancianos, a esos falsos profetas con su herejía, la herejía de Balaam, a poner tropiezo, ustedes lo toleran. Y esa es una de las cosas que nosotros pudimos extraer, ¿ok? Una iglesia muy intelectual, muy preparada como Éfeso, no tanto lo intelectual, sino lo cuidadosa que era en cuanto a la doctrina, pero también con sus debilidades, con sus fallas. No solamente vemos en la iglesia de Esmirna a la tribulación, a los padecimientos, a ese Cristo sufriente en la escuela de la cruz, sino que también vemos ya la iglesia saliendo, como el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Una de las cosas que yo quisiera aclarar, que no creo que no lo aclaré el domingo pasado, es lo que significa el candelero en la iglesia de Éfeso, que le dice que quitaré el candelero. Y una de las cosas que tenemos que ver, mis amados hermanos, es que cuando el Señor habla de este candelero, es lo que hace una referencia a la calidad cristiana de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con calidad cristiana? La calidad cristiana es cuán fervorosa es la iglesia, cuánto ama el Señor, cuánto está dispuesta a sacrificarse por el Evangelio, cuánto va a los perdidos. Eso es la calidad cristiana. No es algo cualitativo, no es cuantitativo, pero es cualitativo. Es cuál es la calidad cristiana de la iglesia. Y el Señor le dice, como una advertencia, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces es una cosa que deberíamos tener en mente cuando hablemos o leamos la frase candelero a través del libro de Apocalipsis, porque se repite, ¿ok? O por lo menos podemos leer una referencia simbólica a ello. Y luego leemos la frase vendré sobre ti. Esa es otra que se repite a lo largo de la iglesia. Hermanos amados, quisiera aclararles algo. Cuando él dice vendré sobre ti, no está hablando de su segunda venida. Él está hablando de una venida inminente, pronta, que él haría, que visitaría la iglesia. ¿Para qué? Para traer juicio sobre ella. Es de esa venida que el Señor se refiere. Así que cuando leamos vendré sobre ti, tengamos eso en mente. Ahora, vamos a comenzar con la iglesia de Tiatira. La iglesia conveniente, como lo tenemos ahí anotado. Apocalipsis 2:18, dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice comienza el Señor a traer una reprensión. Vamos a ir uno por uno en ciertas cosas con respecto a esta iglesia. Primero, mis amados hermanos, Tiatira era una ciudad que era una ciudad muy comercial. Existían muchos gremios allí. Ok, el gremio de los que vendían textiles, telas, el gremio de los que hacían espadas, el gremio de los que trabajaban en esto. Y todos estos gremios controlaban la sociedad y hacían demandas particulares. Una como ellas era el culto a los dioses paganos de esa ciudad, de esa provincia. Y mezclaban la carnalidad dentro de esos cultos. Todas aquellas personas que tenían una profesión y querían ser parte de la actividad económica de la ciudad, tenían que pertenecer a algún gremio. Y el hecho de pertenecer a algún gremio implicaba tener que comprometer su fe a las demandas y exigencias espirituales de ese gremio. Cuando el Señor se presenta, Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Una de las cosas que vamos a leer más adelante es que la falsa adoración que existía, el Dios conocido como Tirim, era un Dios que se le consideraba el hijo de los dioses, ¿ok? Y muchas personas estaban no solamente honrando y adorando a ese Dios, sino cristianos que estaban siendo seducidos a adorar a esos dioses, y ya vamos a ver por quién. Pero el Señor se contrasta como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, en contraste con Tirino, el que pudiera ser el Dios en ese momento. Y más allá de eso dice, yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Y es una buena representación
de la capacidad del Señor Jesús en ver más allá de lo exterior, en ver más allá de lo que las personas podían ver en ese momento. Quizás muchas personas veían a ciertos cristianos muy morales, muy éticos dentro de la iglesia, muy buenas personas, pero en el secreto estaban depravados, estaban pervertidos totalmente. Y el Señor dice: yo soy el que tiene ojos como llama de fuego, que puedo ver más allá de lo que ustedes no ven. Y la llama obviamente es una referencia de la purificación. ¿Cuál era uno de los problemas que nosotros encontramos en la iglesia de Tiatira? La lujuria, el pecado. El Señor les dice: yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Y nosotros vemos allí en la iglesia, mis amados hermanos, lo que dice: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio. Estoy en Apocalipsis 2:19. Y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? De nuevo, los ojos como llama de fuego que pueden ver más allá de lo que vemos nosotros. Y que el Señor puede ver el problema de fornicación que existía en esa congregación. ¿Y qué le dice? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Mis amados hermanos, fíjense cómo el Señor les dice: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y esto es un contraste directo a lo que era la iglesia de Éfeso. Porque en la iglesia de Éfeso nosotros leemos que él había abandonado su primer amor. Ahora, a esta iglesia, el Señor le dice: yo sé que tú no has abandonado, por así decir, tu primer amor. Tú estás amando, tú tienes paciencia, tú tienes fe. Ustedes están, increíblemente encariñados con la congregación, con toda la iglesia. Pero hay un problema. Ese amor, ese cariño, toda esa paciencia y toda esa flexibilidad había terminado en lo que nosotros vemos como una laxitud moral, una incapacidad de poner en disciplina a los miembros que estaban incurriendo en esos pecados. O sea, ellos se amaban tanto que ni siquiera se decían las cosas, ni siquiera eran capaces, los ancianos no eran capaces de aplicar ningún tipo de exhortación en la iglesia por el amor que se tenía. Y el Señor reconoce el amor, pero este amor ha ido mucho más allá. Este amor ha rayado en tolerar no solamente el pecado, sino las falsas doctrinas. Nosotros le vemos que se menciona a este personaje que es Jezabel. Ustedes, si han leído en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Jezabel fue prácticamente usada por Satanás, por el diablo, para arrastrar al pueblo de Israel ¿a qué? A adorar a los dioses falsos como Baal y a perseguir a los profetas del Señor y a darles muerte. Bueno, aquí en la iglesia de Tiatira estaba un personaje de ese talante, que estaba no solamente dispuesta a usurpar la autoridad, porque se decía ser profetisa, ella no era profeta, Dios no le había dicho que ella era profeta, sin embargo ella se decía a sí misma profetisa. ¿Qué vemos ahí? Un problema de orgullo, de arrogancia, de usurpar la autoridad. Y sobre todo las palabras se le dirigen directamente al ángel, que toleraba de la misma manera que lo hacía Acab. Entonces, ¿qué debemos entender, mis amados hermanos? Que esta era una mujer, como Jezabel era mujer en el Antiguo Testamento, que tenía una fuerte influencia dentro de la iglesia de Tiatira y estaba seduciendo a los siervos del Señor, no solamente a caer en fornicación, sino también a comer de los sacrificados a los ídolos, es decir,
a desviarse de los llamados que el Señor hacía de abstenernos del mundo. No, ella más bien invitaba a participar del mundo. Y yo creo, mis amados hermanos, que esto es una exhortación que sería importante que nosotros la tomáramos para este tiempo. No por el caso de que haya actualmente mujeres que son pastoras en iglesia, sino porque más allá de ser pastoras en una iglesia, hay muchas mujeres que están predicando tantas falsas doctrinas como la doctrina de la prosperidad, como las doctrinas del éxito, de la motivación, y no están predicando el evangelio para nada. Más bien, cuando uno las ve, lo menos que inspiran es pudor y santidad. Uno lo que ve es sensualidad, demasiada sensualidad. Entonces, hay algo que el Señor menciona y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le da tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere, porque está ahí con un propósito y una razón. Una razón demoníaca y diabólica. Hay algo que nace, que se desarrolla aquí en Tiatira, que nosotros leemos más adelante, pero lo voy a traer ahorita aquí para poder explicar algo. Que dice, en el versículo 24, dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Mis amados hermanos, hay una analogía muy clara y muy tácita entre Jezabel en este apartado, en esta sección, y Eva. ¿Ok? ¿Por qué? Ha existido la idea en el mundo estoy hablando en el mundo como tal, de poder crear el orden destruyendo el orden existente. Hay una frase que menciona Rushduni, que es el autor del libro La Ley de Dios, y yo quisiera leer acá rápidamente. Dice, y presten atención a esto que lo voy a leer rápidamente: el caos como revitalización ha tenido una larga y continuada historia en la civilización occidental, y junto con la Revolución Francesa adquirió nueva vitalidad al convertirse la revolución y el caos sexual en los medios para conseguir la regeneración social. En el mundo del arte, el artista creativo vino a ser identificado por necesidad con el anarquista social y sexual. Y en el pensamiento popular, el orden y la moralidad vinieron a significar monotonía y debilitamiento. Básica todas estas manifestaciones, desde el antiguo Egipto pasando por César hasta el hombre moderno, hay una común esperanza de destruir el orden para crear el orden nuevamente. Es decir, destruir el orden para crear el orden. Y esto es una tendencia que actualmente ha permeado la sociedad desde el principio de los tiempos, cuando Eva quiso de alguna forma tomar el control al comer del fruto del árbol prohibido, para ella instaurar el orden prácticamente, al ser como Dios, que ese es el pecado. Entonces, esta doctrina de las profundidades de Satanás no hacía otra cosa, sino más bien da la esperanza de que pecáramos más para que la gracia sobreabunde. Mientras más pequemos, más vamos a regenerar la sociedad, vamos a darle vuelta al mundo, vamos a cambiar las cosas, vamos a poner las cosas patas arriba. Si antes la pedofilia estaba mal, vamos a permitir, dar licencia a todos los pedófilos de que puedan tener relaciones con niños, con niñas, sin ningún tipo de problema. Eso es lo que hace el caos, la doctrina del caos. No es otra cosa que poner el mundo patas para arriba, si lo podemos de esa manera. Y esto es lo que estaba incentivando esta mujer en la iglesia de Tiatira. Tenemos que poner las cosas al revés. Y el Señor les habla y les dice no. ¿Qué les dice el Señor? Mas yo digo a todos los que no tienen esa doctrina, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de Éfeso, ¿qué dijimos? Que lo que comenzó en Éfeso como las obras de los nicolaitas
terminó siendo en Pérgamo una doctrina oficial, la doctrina de los nicolaítas. Entonces, de la misma manera, la cuna, una de las cunas, o la, por decir la cuna en general, del desarrollo de todas las perversiones y todas las herejías con respecto a la sexualidad, tuvo su origen acá, en Tiatira. ¿Ok? Y dice el Señor, tal como lo dijo en Hechos capítulo 15-28, que Él no impondría otra carga. No impondría otra carga. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Eso lo dijo el Señor en Hechos. Eso fue las instrucciones que dio la iglesia a los gentiles por medio del concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y él básicamente, el Señor le dice, es que el problema de ustedes es que son tan amorosos que son totalmente tolerantes de toda esa perversión sexual que hay ahí, así como existía en la iglesia de Corintios, en el caso de inmoralidad juzgado. Ustedes no están agarrando a los hermanos, le dice a los ancianos, y están poniendo orden. Ustedes están dejando que se destruya el orden. Ustedes están dejando que esa mujer que se dice profetiza imponga en la iglesia, se imponga. Y el Señor les llama la atención. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver? Que habían unos cristianos allí que eran fieles al Señor. Dice que aquellos que no tienen esta doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Mis amados hermanos, y le daré la estrella de la mañana. Habían fieles allí al Señor, como la hay en todas las iglesias, indistintamente de las herejías que puedan albergar, indistintamente de los problemas, siempre hay un remanente en todas las iglesias, siempre lo hay. Y Tiatira no era la excepción. Había un remanente y el Señor les habla, les dice, miren, estos hermanos no la tenían fácil. Primero tenían una presión externa de la sociedad. Mira, si tú quieres vender, si tú quieres comerciar, bueno, tú tienes que meterte a mi gremio, tienes que participar en estas cosas, en estos cultos paganos. Y tenían una presión interna, que era la presión de Isabel en la iglesia, que tentaba, que ponía tropiezo. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Que ellos no tenían por qué estar tolerando eso. Ellos podían tener suficiente con la presión exterior del mundo, que les obstaculizaba la vida, se las hacía de cuadritos nada más, en el simple hecho de trabajar. Pero no, ellos también tenían que cargar con el soportar que internamente, mis hermanos, no se aplicara disciplina, no hubiera exhortaciones, se toleraran todas las cosas que se toleraban. ¿Acaso ellos pensaban que eso podía tener un final? Ellos pensaban que de pronto algo iba a ocurrir. Bueno, el Señor enseña o muestra que viene un juicio sobre ellos, y al que venciere, Él le dará la autoridad sobre las naciones. Y es una clara indicación, mis amados hermanos, fíjense lo que dice, y las regirá con vara de hierro, de que todo aquel creyente que no tenga, mejor dicho, todo aquel cristiano que estaba aquí en la iglesia de Tiatira estaba siendo forzado, estaba siendo pasado por fuego como el barro cuando se cose, y de alguna forma eso Dios lo iba a tornar para formar un vaso de honra para el Señor, de manera tal que cuando el Señor Jesucristo con sus pies de bronce bruñido tuviera que quebrar, tuviera que pisar, ellos resistieran, porque estaban cimentados en Él, en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, mis amados hermanos? Unas aplicaciones que podemos tener acá. Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor establece un juicio de severidad que puede interpretarse de distintas formas. Cuando habla de la cama, de arrojarla en cama y en tribulación, puede hablar
de algún tipo de enfermedad, de una marca de enfermedad. Puede hablar de un juicio espiritual en donde la gracia y misericordia de Dios sea quitada. ¿Saben para qué? Para que ellos no tengan ningún estorbo para irse mucho más y pervertirse mucho más de lo que estaban. Y también puede significar un juicio eterno que personifica la muerte espiritual, el castigo eterno, la segunda muerte. Entonces, es llamada esta la escuela jezabélica. ¿Por qué? Porque se instauró esta herejía. ¿Y saben qué? No había quien la parara, no había quien le pusiera un alto. Como hay muchas ahorita congregaciones donde hay herejía que cada vez se hacen más y más fuertes y más arraigándose más allí, y es casi que se nota casi que imposible que en un futuro llegase a desaparecer. Solamente si es el Señor que pueda venir en su segunda venida a traer juicio. Amén. Pero mis amados hermanos, ¿qué nosotros podemos ver acá? Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán. El Señor iba a traer un juicio, mis amados hermanos, sobre esta iglesia, que iba a denotar, que iba a dar testimonio de que Él no tolera el pecado y que no tolera la herejía en la iglesia. La pregunta que nosotros debemos hacernos, porque yo les voy a decir algo, cada vez que nosotros pasemos por estos textos, es imposible que uno no se vea reflejado en él. Es imposible que uno no vea la iglesia de la gracia, que uno no vea todas las iglesias que de pronto hemos llegado a conocer. Es imposible que no nos veamos reflejados allí. Y nos debe llamar a nosotros a una meditación y una reflexión profunda y seria con respecto a nuestro estado, nuestra forma, cómo estamos nosotros en la iglesia de la gracia, cómo estamos individualmente. Entonces, la segunda iglesia que nosotros vemos que el Señor les hace un llamado es a Sardis. Apocalipsis 3:1, leemos la palabra: Sardis, la iglesia en letargo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Ok? Mis amados hermanos, debemos despertar a la realidad de que las iglesias, muchas iglesias, pueden ponerse el nombre y la etiqueta que quieran afuera. Pero eso no lo va a hacer. Eso no es un indicativo de que estén haciendo la voluntad y la obra de Dios. Eso no, una iglesia que se llame iglesia de Dios no quiere decir que sea de Dios. Una iglesia que se ponga el nombre que quiera ponerse no quiere decir que ella dé honor a ese nombre. Y esto era lo que ocurría con la iglesia de Sardis. No sabemos cuál era el título de la iglesia, pero algo está bien claro. Ellos tenían tácitamente el vivo, iglesia viva o iglesia activa. Y el Señor le dice: ¿saben qué? Ustedes tienen puro título. Ustedes lo que están es muertos. Una de las formas en las cuales nosotros podemos interpretar el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es a la operación de los dones activos en la iglesia. A los dones de enseñanza, los dones de predicación, de la fe, todos los que son dones operativos. Y que todos ellos tienen un basamento y una raíz en la Escritura. No pueden estar separados de la Escritura. ¿Y qué pasa con esta iglesia? Los dirigentes, mis amados hermanos, de esta iglesia, el Señor les recuerda que Él tiene las 7 estrellas. El Señor dice: yo tengo las 7 estrellas. ¿Saben qué? Las iglesias que son representadas acá en las 7 estrellas no son de ellos, no son de ningún pastor, no son de ningún anciano, son del Señor. Todas las iglesias son del Señor. ¿Y saben qué pasaba acá? Que el Señor los estaba exhortando y demandando, porque esta iglesia que se veía activa y se veía viva, en realidad estaba muerta. Los ancianos la habían dejado morir. ¿Cómo es posible? Bueno, no estaba muerta por falta de actividades juveniles o de servicios o reuniones. No. Más bien estaba muerta por la secularización y adaptación de la iglesia al entorno y a la sociedad. Miren, mis amados hermanos, la iglesia de Sardis
a pesar de que podía tener muchas actividades en la semana y mucha gente y muchas cosas, no distinguía, no diferenciaba el mundo y Dios y el Señor. No había una diferencia entre los santos y lo que era pagano y pecaminoso. O sea, ellos estaban realmente casados con el mundo. No había nada que los diferenciaba al mundo. Era tanto así como las iglesias hoy en día, que ponen esas cornetas afuera y ponen canciones no cristianas a todo volumen para llamar y atraer la atención de la gente, y quién sabe qué otras cosas harán aquí en el púlpito para atraer a las masas, pero donde no está Dios ahí. Pero ¿cuál era la perspectiva de santificación de la iglesia de Sardis? Tal cual como se describe en Efesios 2, 1 al 3, muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos. Tienes nombre que vive, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Fíjense, mis amados, Sardis estaba ubicado en una colina. Era una ciudad que estaba en una colina que estaba de alguna forma blindada de asedios, de enemigos. Y en varias ocasiones fue asediada porque, ¿saben qué? Estaban demasiado confiados. Estaban tan confiados que no les importaba hacer guardias, estar de vigilia, estar alerta, estar despierto. Y el Señor les habla duramente y les dice a ellos, leemos en la palabra, les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, le dice. Sé vigilante. Vigila, te alerta, despierta, le dice a la iglesia. Y el Señor le dice eso a nosotros como Iglesia de la Gracia, y se lo dice a todas las demás congregaciones. Despierta, alerta. ¿Y saben cuál era la respuesta de Sardis? La respuesta de Sardis era: ¿pero por qué nos regañas? ¿Por qué nos estás regañando y nos estás exhortando? Es que nosotros no hemos hecho nada, le dice la iglesia de Sardis. Y ese era precisamente el problema, que no habían hecho nada. No eran tan radicales y tan firmes de acuerdo a su profesión de fe como para despertar persecución de parte de los judíos y de los romanos. No, ellos, ¿para qué vamos a perseguir a esa gente? Esos son igualitos que nosotros. Ni tampoco iban al extremo de las doctrinas como para generar herejía y el Señor tuviera que estarles reprimiendo y dándole exhortaciones en cuanto a la doctrina verdadera. No, ellos sencillamente existían por existir, andaban por inercia, no había nada allí que hacer. Y el Señor en una ocasión nos recuerda en Lucas 6:26: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros, iglesia, cuando no despierten ninguna persecución por parte del mundo. Ay de ustedes cuando puedan darse la mano con los políticos del momento, con los actores y actrices y famosos del momento, y sean casi que uno con ellos. Ay de ustedes cuando sean aceptados por todos, porque han dejado de ser sal, lo que el mundo vomita, y se han convertido en el mismo terrón de ellos. Entonces, ¿cuál era el problema? Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque Sardis tenía muchas obras. El problema es que no eran perfectas delante del Señor. Porque lo único que puede hacer las obras perfectas de cualquier iglesia, de cualquier creyente, es Cristo en el centro. Porque es la obra de Él, la obra perfecta ante Dios. ¿Y saben qué? Allí no estaba presente Cristo. Allí no estaba presente el Evangelio. Ellos tenían muchas actividades, tenían mucha gente, se estaban multiplicando muy rápidamente. Pero ¿sabes qué? Tuvo que decirles el Señor a ellos. Tuvo que decirles: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate de lo que oíste en tu momento, en aquel momento donde escuchaste mi nombre, el Evangelio. Y arrepiéntete, guárdalo. Recuerda el Evangelio, recuerda el ministerio, las ordenanzas, el llamado a la santificación. ¿Por qué? Nosotros vemos, denota una venida local, un juicio inminente. ¿Y sabe qué dice la palabra?
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es un texto que ha sido de controversia para hablar de que si la salvación se pierde y todo lo demás. Pero mis amados hermanos, el texto no dice que la salvación se pierde. Todo lo contrario, está reafirmando la elección. Porque dice, al que venciere no borraré. ¿Y quién va a poder vencer si no es porque el Señor no los preserva? Todos los que vencen es porque Dios les ha preservado. Amén. Solamente por eso pueden vencer. Solamente por eso nosotros vencemos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros luego dice, el que venciere no borraré su nombre libre, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, tal cual como dijo el Señor en Lucas 12:8. Os digo a todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Una iglesia con muchas actividades, con mucha gente, con mucho activismo, con muchas cosas, y sin embargo Cristo no estaba allí. Y el Señor les tiene que decir, no se avergüencen de mi nombre. No se avergüencen de mi nombre. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero yo lo vuelvo a reiterar. Si hay una persona que tiene un problema con proclamar a Cristo, confesar a Cristo, hablar de Cristo, enseñar de Cristo, si tiene un problema, hermano, examínese. Si a usted le cuesta, usted no puede tolerar que se le enseñe de Cristo, que se hable de Cristo, que se proclame Cristo, entonces, mi amado hermano, examínese. Porque puede haber un problema interno. Entonces, tenemos no solamente el caso de Sardis, el caso de Tiatira y Sardis, sino que tenemos el caso de la iglesia de Filadelfia. El caso de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren, mis amados hermanos, la iglesia de Filadelfia tenía las mismas características que la iglesia de Esmirna. ¿En qué sentido? Que la iglesia de Filadelfia también era perseguida, como era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Filadelfia era perseguida por los judíos. Ellos la perseguían. Y el Señor les habla de la llave de David, y vamos a hablar de eso un momentico, y es una referencia a Isaías 22:15. Fíjense lo que dice Isaías 22:15. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Fíjense, entregaré en sus manos tu potestad, y será el padre al morador de Jerusalén y la casa de Judá. Y eso es lo que usted dice, yo soy el que tengo las llaves de David. Yo. Y eso es importante hablarlo. ¿Saben por qué? Porque la llave de David pertenece al Señor Jesucristo. Es intransferible. Eso no es que alguien, Jesucristo le dio las llaves. Es más, de ahí han surgido demasiadas herejías, demasiadas falsas doctrinas de allí. Pero la realidad es que no es transferible, es propia de Él. Nosotros tenemos que entender la forma como el Señor habla de las llaves. ¿En qué sentido? Que Él es el Padre al morador de la verdadera Jerusalén, del verdadero Israel, que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque los guardias de la puerta, que eran en este momento los fariseos, habían excomulgado a los cristianos. No los querían, los perseguían, levantaban calumnias, conseguían cartas, así como lo hizo en su momento Saulo antes de ser Pablo, obviamente. Y los perseguían, y el Señor les dice, ¿saben qué? Ustedes son los que han sido expulsados, dice a los judíos. Ustedes son los que ya no tienen heredad. Es mi pueblo, es la iglesia de Cristo la que ahora alberga y da entrada, indistintamente de raza, sean judíos o sean gentiles. Pero solamente en Cristo nosotros podemos tener entrada al reino de Dios. El Señor les dice, yo he tomado el lugar como el verdadero mayordomo y supervisor del pacto. Y Primera de Pedro nos recuerda, porque vosotros eras como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el Señor Jesucristo. Es el verdadero mayordomo, el que tiene la llave. Entonces a la iglesia se le recuerda que a pesar de haber sido echada de un contexto, la verdadera puerta se había abierto para ellos, la puerta de la eternidad prácticamente, la puerta de la eternidad. Cristo mismo les ha dado la entrada, tiene las llaves para cerrar y abrir. Hay una referencia irónica en estos pasajes, cuando le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice: he aquí yo entrego de la boca de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. De nuevo, como lo dijo en Esmirna, recuerdan, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, les dice, haciendo una referencia irónica a Isaías 60:14, donde el Señor les dice a Israel: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y saben que, mi hermano, esto encaja perfectamente con la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 22, donde el Señor dice que no os habéis acercado al monte de Sión, que nos habemos acercado, pero no, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quién es? La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Tanto judíos como gentiles, todos unidos en Cristo Jesús. Luego observamos que les habla de una prueba que tendrían que soportar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mis amados hermanos, nosotros podemos ver acá que el diablo intentaría destruir básicamente usando a los romanos y a los judíos, iban a intentar destruir a la iglesia. Sin embargo, a ellos se les recuerda que a pesar de la prueba que tendrían, Dios los iba a guardar del sufrimiento y la tribulación. Y vemos acá algo: las promesas del vencedor, hay una designación simbólica. ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y esto es importante que lo hablemos, que lo toquemos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros hemos leído en la palabra que hemos sido hechos piedras vivas. ¿Para qué? Para la construcción del templo del Señor, espiritual, no es físico. El templo del Señor no es un templo físico, es un templo espiritual en el cual todos participamos porque hemos sido hechos piedras vivas. Pero aquí la promesa se extiende y dice: ¿saben qué? Ustedes, más allá de ser piedras vivas, van a ser columnas en ese lugar. O sea, van de ser una simple piedra a ser una columna. Ustedes pueden considerar eso, mi hermano. Y esa es la realidad de lo que está haciendo la palabra acá. ¿Por qué ese templo? ¿Por qué? Porque la antigua Jerusalén, recordemos que estamos en el primer siglo, estaba bajo juicio y a punto de ser destruido. El templo, mis amados hermanos, el templo físico, en ese momento lo habían convertido en guarida de demonios y ladrones. Ya Cristo los había expuesto. Dice la palabra que entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero, mi amado hermano, y no permitía que nadie transportara objeto alguno tras el templo. Y les estaba enseñando, les estaba diciendo: no está escrito, en mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Si quieren leer el para todas las naciones, ahí busque Isaías 56:7, porque el Señor Jesucristo está citando ese texto. Está citando Isaías 56:7 y dice: esto, el Señor dijo, iba a ser llamado casa de oración para todos los pueblos, y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué estamos viendo ahí? Que había un juicio inminente. El Señor dijo, cuando salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarles los edificios del templo, y el Señor les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dice el Señor.
Y el Señor anuncia proféticamente la destrucción del templo. Porque Él está diciendo, hay un templo que va a ser construido en la eternidad, que no es físico. Está constituido de todos los que han creído en el mensaje del profeta que Dios dijo que levantaría en Deuteronomio, y a quienes escucharían no serían desarraigados del pueblo. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y a esas personas que en este momento son como piedras vivas, se les hace la promesa de llegar a ser columnas y baluartes dentro de ese templo. ¿Y saben qué? Que no saldrán más de allí, dice la palabra. Dice, y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Mis amados hermanos, nosotros acá podemos ver que esta puerta abierta también podría significar, cuando le dice aquí la palabra en el versículo 8 del capítulo 13, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál era esa fuerza? ¿Cuál era esa poca fuerza que tenía? ¿Era fuerza espiritual? No lo creo. ¿Por qué? Porque dice que has guardado mi nombre. La forma en la cual debemos interpretar esa poca fuerza era que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, de poco alcance, de poca proporción. ¿Ok? Y eso tiene un respaldo en el sentido de que esta era una iglesia que no se había comprometido con la sociedad, no se había comprometido con el mundo. Y por tanto, no estaba repleta de gente inconversa, que lo que estaban haciendo era teniendo entretenimiento y diversión. No. Esta era una iglesia que estaba anclada y fijada en la palabra de Dios y que estaba entendida de su realidad. Por eso eran pocos. Por eso eran pocos. Y el Señor les dice, he abierto una puerta. Y podemos interpretar esa puerta de varias formas. Primero podría ser Jesucristo mismo, porque Él dice, yo soy la puerta. Si ustedes los expulsan de la ciudad, si ustedes los persiguen los judíos, si ustedes me tienen a mí, está diciendo el Señor. Yo soy la puerta. Ustedes van a entrar, aunque sean echados de esa otra ciudad. Ustedes entrarán a la verdadera ciudad, a la nueva Jerusalén. Amén. Pero también podría ser una puerta en el sentido de la oportunidad que Dios le entregaría a ellos como iglesia, en ese contexto histórico, de alcanzar a muchos para Cristo. Porque el apóstol Pablo utiliza mucho la frase, se me ha abierto una puerta, como una oportunidad de llevar el evangelio. Y como esta era una iglesia que estaba comprometida con la palabra y con el Señor iba a honrar esa fidelidad al darle un terreno, un lugar para predicar la palabra, para proclamarla. ¿Ok? Mis amados hermanos, nosotros debemos entender, muchas veces bueno, yo lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, pero siempre que van a la parte del mensaje de City Iglesia, todas las iglesias quieren ser la iglesia de Filadelfia. Todas. ¿Ok? Nadie quiere ser la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira. No, todas quieren ser la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Por las llaves. Por las llaves. Y todos van y comienzan con la profecía. El Señor te ha llamado como la iglesia de Filadelfia, porque yo como apóstol te voy a entregar las llaves. Pero la realidad es que estas iglesias existían en el primer siglo. Y Dios les habla a cada una de forma individual, directamente. Que hay principios eternos allí que son aplicables a todas las iglesias de todas las épocas, de todos los tiempos. Absolutamente, sí los hay. Pero nosotros no podemos utilizar Apocalipsis a nuestra conveniencia y manipularlo para nuestros propios beneficios. Invítame a tu iglesia porque yo te voy a entregar las llaves del reino. Eso sí, tienes que darme una buena ofrenda y una buena bonificación. No, absolutamente no. La hora de la prueba. Mis amados hermanos, todos estamos llamados a vivir la hora de la prueba, a ser participantes de los padecimientos de Cristo. No podemos pretender ser participantes de toda la gloria del Señor en su victoria, pero sin padecer tribulación, afrenta en esta tierra. Mis amados hermanos,
nosotros debemos entender esta realidad. Todos en algún momento padecemos tribulación y padecemos persecuciones, porque el Señor nos pone una forma, intención contra el mundo, para que no nos arraiguemos acá, porque esta no es nuestra morada, aquí estamos de paso, y somos peregrinos. Las verdaderas moradas están en la nueva Jerusalén, que el Señor va a traer con poder y con gloria y con majestad en su segunda venida, y de las cuales nosotros participaremos por gracia y misericordia. Así como de este lado Dios está trabajando con las piedras vivas, está formando cada creyente a la imagen del carácter de Cristo, va a haber un punto donde nosotros, los que estemos vivos acá siendo formados a la imagen, más esta Jerusalén que desciende del cielo se consuma en una sola, en la segunda venida del Señor. Amén. Allí estaremos por toda la eternidad, y esa es la realidad que debemos esperar. No debemos poner nuestra confianza en los hombres, no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, no debemos poner nuestra confianza en nada que no sea el Señor y sus promesas, que son eternas e inmutables. Amén. Y el Señor les dice, he aquí, yo vengo pronto. Recuerda, yo vengo pronto. Recuerda, Iglesia de la Gracia, todas las demás iglesias, el Señor viene. Amén. Amén. El Señor viene. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La advertencia aquí a la iglesia de Filadelfia, porque al igual luchaba contra el pecado, luchaba contra sus debilidades, y como todo, nosotros observamos en la palabra que Esaú perdió su primogenitura, la cedió ante Jacob por un plato de lentejas. ¿Sí o no? Rubén fue inestable ante Judá. Judá al final determinó vender a José, y Rubén fue inestable, nunca se puso firme. Saúl ante David, Senab ante Eliaquim, Joab y Abiatar perdieron sus puestos ante Benaí y Sadoc, Judas ante Matías. Y así hay una lista de apóstatas, de personas que han estado en una posición y la pierden por cualquier cosa. Que nada de este mundo, que es efímero, que va a pasar, nos haga perder a nosotros lo más importante, que es lo eterno, que es lo trascendental. No, hermanos, no comprometamos nuestra fe por las migajas de este mundo. No comprometamos nuestra verdad, nuestra posición de hijos de Dios por un plato de lentejas. No vale la pena. Entendamos esa realidad. Para concluir, debemos hacer una especie de resumen, una conclusión y unas aplicaciones. Fíjense, mis amados hermanos. Tiatira, la iglesia, la cuna de la escuela Jezabel. La destrucción del orden para crear el orden. La flexibilidad, la laxitud, indiferencia de los ancianos y la iglesia en general hacia el pecado. La herejía, y sobre todo ante las costumbres sexuales paganas de la época. Mis amados hermanos, como Tiatira, ni esta congregación, ni la Iglesia de la Gracia, ni ninguna otra congregación debería permitir que haya una flexibilidad y una relajación en la congregación con respecto al pecado. Nosotros tenemos que alertar, predicar y proclamar la santidad de Dios y su justicia. ¿Sí o no? Tenemos que hablar de la obediencia, porque Dios es un Dios santo, que no se complace en la injusticia y mucho menos tiene comunión con las tinieblas. Eso es algo innegociable. La iglesia de Tiatira, a expensas de esto, por el amor, por la fraternidad, por todo el trabajo, cayó en el romanticismo. Cayó en el romanticismo de no poder aplicar disciplina, exhortaciones y hablarle claro a la iglesia. Y los ancianos fueron llamados a eso. La iglesia de Sardis es una iglesia que estaba viva pero muerta, una contradicción en términos. ¿Cómo es posible que haya iglesias que tengan tantas actividades, tantos momentos, proporciones de alcances masivos, y sin embargo Dios les tenga que decir a ellos, Dios les tenga que hacer un llamado de alerta, porque realmente estaban en un letargo, estaban muertos?
estaban casados con el mundo. No había distinción. Y nosotros no podemos permitir, mis amados hermanos, que eso ocurra. Ni acá ni en ninguna iglesia. Debemos orar para que el Señor llame a los pastores, a los que están al frente de las congregaciones, y les hable con autoridad para que puedan arrepentirse de sus pecados. El Señor nos recuerda que nos ha entregado algo, el Evangelio, su palabra. Dice, recuerda lo que has recibido y guárdalo, ¿ok? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis amados hermanos, todas aquellas congregaciones, todas aquellas iglesias que puedan estar en la misma situación de la iglesia de Sardes, que puedan tener las mismas características, el momento en donde el Señor aparezca en su segunda venida, mis amados hermanos, eso va a ser terrible. Eso va a conmocionarnos. Va a ser como ahí lo dice, como ladrón en la noche. Ellos ni idea van a tener. Van a llevarse la sorpresa de sus vidas, la sorpresa más grande de sus vidas. Cuando el Señor les diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor los deje como en este caso las vírgenes que quedaron afuera. Mis amados hermanos, Filadelfia, una iglesia perseguida, tribulada por la fe en el Señor. Era muy poco. Creo que una de las cosas de las costumbres judías es que consideraban que solamente cuando una iglesia llegaba, cuando un conjunto de personas llegaban a las 10 personas reunidas, es que se podía constituir como sinagoga. No sabemos si la iglesia como tal había heredado este tipo de costumbres de los primeros cristianos que eran judíos, pero sí sabemos que era una iglesia pequeña, o sea, no era una iglesia grande. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia bastante pequeña, y sin embargo el Señor le dice, yo sé que tienes poca fuerza. Y yo he escuchado decir esto de iglesias que son mega iglesias, que van y les dicen profecía y utilizan esta palabra profética, le dicen, no sé que tienes poca fuerza. Una madre iglesiota así por todos lados. O sea, no entiendo, realmente no puedo unir las ideas. Pero la realidad es que esta iglesia era una iglesia pequeña, pero había guardado la palabra y no había negado el nombre. Y Él les recuerda, ustedes son los verdaderos herederos de la promesa, a diferencia de aquellos que se llamaban judíos y todos los demás. Y finalmente se concluye con el libro de la vida, el contraste con la muerte que tenían que padecer por el Señor Jesucristo. El Señor prácticamente les dice, bueno, si van a padecer por mi causa, si van a morir, ustedes han sido inscritos en el libro de la vida eterna. Para culminar con la reflexión teológica, nosotros vemos acá en estas tres iglesias, y concluyo con estas tres iglesias porque para la próxima enseñanza voy a terminar con la iglesia de la Odisea para poder extender un poco el mensaje y no se me quedara corto, darle tiempo a la Odisea y también en la parte del trono de Dios y del Cordero. Pero para concluir en estas tres iglesias, nosotros observamos en Tiatira, a Cristo como el gran David, el Hijo de Dios. Y de alguna forma observamos el periodo de la monarquía israelita. Fíjense que en este momento, en la iglesia de Tiatira, se hace una relación entre Primera de Reyes 16 y 21, durante el reinado de Acab y Jezabel. Y cómo el Señor los llama a que vuelvan al Evangelio, que no se dejaran desviar. Y hace la salvedad incluso al anciano de la iglesia de Tiatira. Dice, tú que toleras a esa mujer Jezabel. Hay una postura que habría que estudiar más, pero hay una postura teológica que dice que Jezabel podía personificar a la esposa del pastor en la iglesia, que mandaba más que el pastor, o que hacía más que el pastor. Pero no vamos a entrar en eso. Pero sí, nosotros vemos que hay una reprensión a los ancianos por tolerar, así como Acab toleraba a Jezabel. Son amenazados con la tribulación, como los 3 años y medio de tribulación que fue visitar Israel en los días de Jezabel. Eso está en Primera Reyes 17. Y ella y su descendencia serán muertos, como también se anuncia en Segunda de Reyes 9. Y como a David, al que vence, le será dada autoridad sobre las naciones. Entonces vemos a Cristo como el gran David allí,
porque ciertamente David pecó delante del Señor, pero sabemos que David era un tipo, una personificación del verdadero rey, que es el Señor Jesucristo. Amén. Que es el verdadero rey. Y vemos en Sardis ahora a Cristo como el máximo profeta, representación del periodo profético posterior al tiempo de la monarquía. Ahí vemos la referencia al Espíritu, las 7 estrellas son indicativos de la era de la profecía en Israel. Y el desobediente pueblo del pacto, que fue llevado al cautiverio por causa de no despertar y de no estar alerta. Esas palabras, despertar, afirmar las cosas que quedan, el hablar del remanente de unas pocas personas que han permanecido fieles, todo eso nosotros lo podemos leer en pasajes como Isaías 1, Isaías 6, Isaías 65, Jeremías 7, Jeremías 8, Ezequiel 37, pasajes de profetas que hablaban al pueblo de Israel sobre la alerta de despertar. ¿Por qué? Porque iban a ser llevados como cautiverio. Y luego, en Filadelfia, nosotros vemos el regreso del exilio y vemos a Esdras y Nehemías que se reflejan en el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor habla de la reconstrucción, habla de la nueva Jerusalén, habla del templo, la columna en el templo, de la misma manera que Esdras y Nehemías reconstruyeron en Jerusalén. Y obviamente los hermanos en Filadelfia padecieron persecución de los falsos judíos, que también persiguieron en Esdras 4 y Nehemías 4 y 6 a los hermanos a los reconstructores. Y nosotros vemos la advertencia de una hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esto nos recuerda la tribulación sufrida bajo el régimen de Antíoco Epífanes en Daniel capítulo 8 y capítulo 11. Entonces nosotros vemos a Cristo reflejado en la iglesia de Tiatira como el gran David. Luego vemos a Cristo reflejado en Sardis como el máximo profeta, porque al final Jeremías, Ezequiel, Isaías, fueron profetas del Señor, pero el profeta que Dios levantaría en Deuteronomio siempre ha sido el Señor Jesucristo y lo será. Y no va a haber ningún otro profeta fuera de Jesús. No va a haber ningún profeta que va a venir en un futuro lejano y que ahí donde van a escuchar los que son israelitas o judíos ahorita. No, si no escuchan a Cristo y no se convierten por escuchar a Cristo, no se van a convertir por ningún otro. ¿Ok? Eso que quede claro. Y vemos a Cristo en Filadelfia como el arquitecto, el que construye el templo eterno, el templo espiritual en la Nueva Jerusalén, utilizando nada más y nada menos que a nosotros como piedras vivas y que somos reconstruidos y formados para llegar a ser columnas y baluartes en el templo de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí hemos concluido con el mensaje a las 7 iglesias, para entonces el próximo domingo pasar a la iglesia que queda restante, que es la Odisea, y el capítulo 4 y 5 de la Apocalipsis. Vamos a estar orando. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos honrarte y glorificarte. Gracias porque hemos podido ver acá, a través de tu palabra, de tu mensaje, a las 7 iglesias, Señor, que debemos, Señor, ser intolerantes ante el pecado, intolerantes ante la herejía, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a no comprometer y denunciar nuestra fe, a vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tu obra.